expectante y a la espera, por supuesto, de lo que será mañana esa, yo no sé si prelista, pero sí como unos primeros llamados por Néstor Lorenzo. Sí, tengo entendido y por lo que pude averiguar hoy, lista no va a haber. Sí. No van a mencionar nombres que a la postre pueden no tener en cuenta o en dado caso de alguna lesión llamar a otra persona que no está en esa lista que se habla por ahí, porque no quieren herir susceptibilidades ni armar falsas esperanzas a ciertos jugadores que no están. Pero entiendo que va a pasar. O sea, de todas formas, creo que van a empezar a llegar algunos jugadores, como Sí, a unirse a ese exactamente. campamento que se va a realizar, del que ya se ha hablado mucho. Y a propósito de ese inicio de ese campamento, pues van a quedar jugadores ilusionados. A mí me hablan entre 28 y 30 jugadores que van a empezar a sumarse. Y ya después, un día antes de que se dé la oficialidad por parte de la lista hacia la FIFA de la Selección Colombia, más o menos será el 30 de mayo. Sí. Se espera que sea el 30 de mayo, un día Es antes el 30 del porque el primero. 31 no se puede, Exacto. porque son las elecciones. Tal Tiene que cual. ser el sábado sí o sí. Sí. O bueno, digamos que el 31 a más tardar, poder ya comunicarle a la gente cuáles son esos seleccionados que van a ir al Mundial. Ahora, eso no quiere decir que definitivamente no puede haber ningún cambio, porque si llega a haber alguna lesión, se puede hacer alguna otra incorporación en caso de pues tener algún jugador una afectación física. Hay jugadores que por supuesto hoy no tienen el puesto asegurado, más allá de que en la cabeza de Néstor Lorenzo pueda estar todo muy cercano a ya cerrar por supuesto la lista de los convocados. Estamos cerca, prácticamente 17 días para esa lista final de los que van a ir a la Copa del Mundo. Pero me surgen, por ejemplo, dudas Sí. en el mismo sector del mediocampo. Con Kevin Castaño. ¿Qué estará pasando por la cabeza hoy de Néstor Lorenzo con un jugador que no tiene un solo minuto en las últimas 4 semanas? Sí, pero no es el único, Pipe. No es el único. De hecho, hay 3 jugadores que entiendo Néstor Lorenzo ha estado preocupado por su situación. Uno de ellos, pues lo acaba de mencionar usted, Kevin Castaño. Otro es Juan David Cabal, que ya incluso sabemos que lo van a vender. O sea, Juan David Cabal la no Juve va a no. seguir más tenido en cuenta por la Juventus. Es más un tema dirigencial que un tema técnico. O sea, Sí. el director técnico, el coach, el entrenador, como le dicen en Italia, porque allá hay otro cargo que se llama director técnico. Aquí le decimos director técnico al entrenador, pero al entrenador de la Juventus le gusta mucho Juan David Cabal. Sin embargo, para la dirigencia no es una prioridad Juan David Cabal y va a salir. Y otro de los jugadores que tampoco ha tenido minutos, pero que ha hecho parte del proceso de Selección Colombia, es el señor Yasser Asprilla. Yo entiendo que estos 3 jugadores que no han sido tenidos en cuenta en sus equipos van a tener participación y van a tener minutos en la Selección Colombia. O sea, les van a dar rodaje para ese campamento. Ahora, ¿la falta de nivel les dará para llegar allí? Es que esa es la pregunta, porque hay jugadores como James que cuando entraron, por supuesto, demostraron que a nivel físico están bien. Porque al fin y al cabo está disponible constantemente, acompaña al equipo, viaja con el equipo, está sentado en el banco de suplentes, pero está con el equipo. De acuerdo. Kevin Castaño ni siquiera. Kevin Castaño viajó a Venezuela para un partido de Copa Sudamericana frente al Carabobo y no fue tenido en cuenta. Sí. Terminó yendo creo que a la tribuna. Tal cual. Y es que si usted hace un balance, pues estos 3 jugadores no han tenido minutos. No. Es que es el caso de Castaño que usted acaba de reflejar, lo podemos copiar y pegar. En el mismo caso de Yasser Asprilla, que si bien estuvo lesionado, ya está recuperado 100%, más o menos hace un mes. Y tampoco ha tenido minutos Juan David Cabal, que después de el tema con el Galatasaray en la Champions League, pues le costó mucho recuperar esa relación con la dirigencia y con los hinchas de la Juve. Pipe, ¿con quién pierde hoy el puesto Yasser Asprilla? Bueno, hoy en las Qué gran convocatorias pregunta. anteriores. Qué gran pregunta. Vea que Yasser Asprilla estuvo en una de las convocatorias de los amistosos, creo que fue octubre y noviembre, en alguna de las 2 estuvo, y el que no fue Carrascal, que esa fue una gran sorpresa porque había sido, digamos, tenido en cuenta de buena forma en Sí, el Flamengo, pero sí. iban a disputar, creo que finales, Brasileirao, Sí, entre otras era cosas. algo así. Entonces yo creería que Yasser Asprilla es de la línea del mismo Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, y de pronto ahí estaría Carrascal. Siento yo que sería esa posición. Claro, hoy Yasser a ninguno de los 3 le quita el cupo. No, sin duda no. Si Yasser va, es en Por algún otro lugar extremo. de alguno de los pelados de los extremos por el costado derecho. Sí, o sea, un Carbonero, un Campas, Que dice puede usted. ser Carbonero, que Sí, puede ser sí, Campas, que puede ser Que tampoco Carlos han Andrés tenido su Gómez. mejor nivel. Exactamente. No, yo creo que Gómez va.
Yo creo Creería lo que mismo. también. Si hay un jugador diferencial hoy en el fútbol brasileño Sin para duda. Colombia, es Carlos Andrés Gómez. Sin duda, no, ha sido el mejor jugador además de Vasco da Gama. Después de Luis Díaz está Carlos Andrés Gómez. Para mí es de los fijos Carlos Andrés Gómez. Y es bueno porque habla de ese recambio que todavía no hemos tenido en la selección. Pero el tema de Yasser Asprilla es una gran pregunta. Sí. Hay otro tema. Esos posibles convocados, Sí. esos posibles acercamientos, porque puede que haya alguna convocatoria para esta semana, para estos trabajos, pues, Sí. que se van a hacer acá en Colombia antes de viajar. Afuera se están burlando de mí, que nada, ya los vi. El tema es... Que si esto fuera un croma se vería... Me- Todo verde. Sí, es verdad. el tema es, claro, tengo jugadores en el rentado colombiano como Juan Manuel Rengifo, Y tengo una novedad de eso. no sé, otro que se me venga a la cabeza, así sea el mismo Hugo Rodallega, Ok. que están haciendo méritos como Sí, para sí, un sí. llamado. ¿Los van a llamar y se los van a quitar a los equipos en la recta final del fútbol colombiano? Porque yo estoy a favor de que en este tipo de partidos, en este tipo de concentraciones de la selección cuando está en el país, que ese tipo de jugadores, sobre todo el joven, que es Juan Manuel Rengifo, empiece a sentirse parte de un grupo que él en algún futuro, si sigue así, comandará. Yo siento que, a ver, él tiene todos los méritos, ¿sí? Sí. Quizá hay otros jugadores que también lo merezcan y han estado ya siendo parte del proceso. De hecho, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico estuvieron en Brasil, ya hablaron con algunos de ellos, ¿sí? No sé, el caso de Miguel Monsalve, que tampoco está teniendo minutos en Gremio, pero Johan Rojas, o sea, hay jugadores como de esa posición que tienen un muy buen rendimiento. Ahora, yo creo que Juan Manuel Rengifo es un gran jugador y a mí me dijeron hoy en Atlético Nacional que tienen 4 jugadores en la prelista. Me confirmaron a David Ospina, que era obvio. Sí, que es y el tercer arquero. Juan Manuel Rengifo, que me sorprendió. En principio los otros dos, a ver, yo sé que para muchos es obvio, para mí también, es Andrés Felipe Román, que ha estado como la tercera alternativa de lateral derecho. Sí. Y el último, ahí usted lo puede sacar o de Campuzano, o de Mateus, o de Alfredo Morelos. Pero uno de esos tres es el otro. Interesantes nombres. Sí, a mí Mateus no, pero Mateus es muy cercano al Mateus círculo es James. No, Bueno, y- el que y dormía a al lado de Lorenzo. James en la habitación Era Mateus. compartida es Mateus Uribe. no, y Mateus Uribe recibió muchas veces el respaldo del mismo Néstor Lorenzo. Tal cual. Y cuando es venía de descabellado. Qatar, llegaba como Y 2 días ojo, antes. El que le quita el puesto a Mateus en la selección, porque en ese momento su rendimiento era muy bueno, es Sí. Kevin Castaño. Es verdad. A mí me gusta más Campuzano, la verdad, en el fútbol de diferentes, Atlético Nacional. sí. Pero si podemos barajar de esas dos opciones, creo que sí. Y Morelos, yo siento que hay delanteros en el exterior en mejor momento que Alfredo Morelos. No, ni siquiera en el exterior. Pues Sí. hoy en el fútbol colombiano, el delantero de mejor momento Rodallega. es Hugo Rodallega. Sí, sí, sí. Eso sería curioso, ¿no? Casi creo que 15 años después de no haber sido llamado Sí, a selección. Y ¿Usted es que es cree- de la época de Falcao. Acuérdense que Rodallega era el titular y Falcao era el suplente Claro. de Rodallega. En Ro- juveniles. claro, Rodallega era y fue la figura, por supuesto, de la selección sub-20 del eje cafetero, que terminó siendo Sí. campeona por encima de la Argentina de Messi. Y después todo se volteó y terminaron los que no jugaban siendo los más importantes de esa selección. En este caso, Radamel Falcao García, el Tigre. Es correcto. Ahora, Hugo Rodallega está en un momento de forma en el que toca una pelota y todos van adentro. Sí, es impresionante. Y ahora, hace 8 días hablábamos de esto y decíamos, no, Dios mío, es el único que está marcando goles. Se activaron todos. Maravilloso. Sí, Se reactivó Luis Javier Suárez. sí. Se reactivó el Cucho Hernández. Correcto. Se reactivó Rafa Santos Borré, que hizo ya el 100% de los goles de los que tenía Sí. en este fin de semana. John Córdoba sigue haciendo goles. El mismo Mateo Casierra sigue haciendo goles. Sí, es correcto. Vea que yo siento que el tema Rodallega, y esto lo digo no porque no lo merezca, sino por el conocimiento hacia Néstor Lorenzo, como ha manejado las últimas convocatorias, el único jugador que ha sido disruptivo de sus llamados ha sido Dairo Moreno. Pero Dairo Moreno la estaba rompiendo en la Liga, Y en pero la también Copa- en la Copa en la Copa Sudamericana. Yo creo que lo de Rodallega, pues está bien en Copa Libertadores. Digamos que Santa Fe tiene algunas opciones, pero pues no lo veo todavía con ese nivel. No sé, a mí me parece que Rodallega, y hasta donde entiendo, no está dentro de los jugadores No, bloqueados. Ahora, yo siento que es mucho más fácil acomodar un joven que no ha tenido convocatorias, llamarlo, acercarlo, Sí, sí, sí. a llamar a un tipo de la experiencia y de la talla de Rodallega. Sí. Claro, por más de que no van a caer mal en el grupo, porque son jugadores que, pues para alguien y casi para todos son referentes, que se saben manejar, que ya han estado ahí sentados, Tremendo.
pero es una presión extra. ¿Cómo le explica usted a un jugador que hace parte del Real Betis, hoy clasificado a la Champions League, donde además lo tiene a él como una de las grandes figuras? 11 goles, ¿no? A un jugador que es uno de los capitanes del Inter de Porto Alegre, uno de los equipos más históricos, que si bien no está pasando por un buen momento, pues es uno de los capitanes que tiene. O cómo le explica a usted a uno de los líderes en la tabla de goleadores del Brasileirao que no. Y yo entiendo, Pipe, que dentro de esa lista, ese conglomerado de jugadores que tiene en cuenta Néstor Lorenzo, pues no va a salir de ahí. Es decir, va a ser o Kevin Viveros, o Rafael Santos Borré, o Cucho Hernández. En este 2026 hice la cuenta. Viveros tiene 9 goles, Sí. Borré tiene 8 goles y Contando, Cucho Hernández sí. tiene 6. Ahora, ¿a quién le han hecho? Porque si sumamos estos tres, por ejemplo, el Cucho le hizo un gol al Real Madrid. El Real Madrid, pues ayer marcó. Y ha hecho dobletes en la Liga, ha hecho 2 goles en Europa League. Borré creo que tiene nada más por Brasileirao, tiene 5 por Copa. Tiene 2 por Brasileirao y Ujú. uno por Copa en por este Copa y 5, perdón, por el campeonato El estadual. Y el caso de Kevin Viveros, pues tiene 8 de forma consecutiva y ha sido muy bueno su rendimiento en el Brasileirao y creo que tiene 1 por el campeonato estadual. Entonces, pues ha sido curiosa la forma y el manejo que se ha dado de cada uno de los jugadores y usted saque conclusiones.